Buenas, sean todos bienvenidos a la presente clase, la cual tiene por finalidad el resaltar los aspectos novedosos de la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, los cuales la hacen diferente del resto de las leyes anteriores. Mi nombre es Yahana Reaza, vocera estatal de la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero y participante del Diplomado de Pedagogía Militar de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Antes de dar inicio, es importante resaltar que en la presente ley tenemos un arma poderosísima, en la cual muchos trabajadores solo ven en ella las mejoras en el aspecto reivindicativo, cuando en realidad es un arma para impulsar la transformación estructural que requerimos actualmente en nuestra sociedad y que una gran parte significativa de la clase trabajadora no termina de visualizar. Esta ley expresa el programa del pueblo bajo la dirección histórica de la clase obrera y tiene una particularidad: ella no puede comprenderse fuera de la realidad. Anteriormente, los métodos de interpretación y comprensión de la ley del trabajo era el sentido propio de las palabras y la relación que existía entre ellas. Nos preguntamos, ¿quién le daba el sentido a esas palabras? Pues las ideas que teníamos sembradas en la mente, que lógicamente eran ideas basadas en un sistema o modelo individualista totalmente distinto a un sistema socialmente humanista y colectivo. Actualmente no es así. Uno tiene que ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad, en el entorno, y a partir de allí se generan las acciones. Sin más preámbulo, los invito a que avancemos con el tema. Entonces, pasemos a ver cuáles son esos aspectos novedosos de la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Como toda ley, expresa un conjunto de normas jurídicas que se interrelacionan dialécticamente entre sí y está organizada en 10 títulos, 42 capítulos y 562 artículos. Dentro de sus títulos están los siguientes. Título número 1. Normas y principios constitucionales. Los invito a buscar cualquier ley del trabajo en el mundo, alguna que considere este aspecto. Esto es la gran diferencia entre lo que es una ley del trabajo y una ley del proceso social del trabajo, aspecto que vamos a resaltar más adelante cuando abordemos cada título. Título número 2. De la relación del trabajo. Este sí es un tema o elemento que se venía manejando en las leyes anteriores. Título número 3. De la justa distribución de la riqueza y las condiciones de trabajo. Busquen qué ley establece la justa distribución de la riqueza. Ninguna. Generalmente, las leyes del trabajo son la comercialización de la fuerza de trabajo. En ellas se establecía cuánto valía una persona, cómo se podía votar a la persona, entre otras cosas parecidas. Título número 4. De las modalidades especiales de condiciones de trabajo. Este es un aspecto también contemplado en leyes y en la ley anterior. Título número 5. De la formación colectiva integral, continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras en el proceso social del trabajo. Pueden buscar qué ley contempla algo de esto. Se darán cuenta que ninguna. Esto muestra lo radical del arma que poseemos. Título número 6. Protección a la familia en el proceso social del trabajo. Es un aspecto muy humano y fundamental dentro de la ley, lo que antes era prácticamente desapercibido. Título número 7. Del derecho a la participación protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales. Este título tiene su basamento en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se indica cómo es la participación, y esta ley del trabajo lo contempla y especifica detalladamente. Títulos número 8, 9 y 10 de las instituciones para la protección y garantía de los derechos, de las sanciones y de las disposiciones transitorias, derogatorias y final son títulos contemplados en leyes anteriores. Título número 1. Normas y principios constitucionales. En este título se establecen las normas y principios constitucionales, donde se destaca como principio constitucional rector y estructurante la protección del trabajo. Se establece específicamente que el trabajo goza de protección como un proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades materiales, morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza.
En correspondencia con esto, la ley tiene una correcta aplicación, la cual es que tiene como esencia el concebir el trabajo como un proceso social fundamental. Esta ley no concibe el trabajo como una acción individual, sino por el contrario es todo un proceso donde participamos todos en esa acción de transformar a la naturaleza en bien o servicio y que en ese mismo proceso nos vamos transformando nosotros mismos. Entonces podemos decir que la ley busca estabilizar o desarrollar el proceso social del trabajo. Ahora bien, existe un método para la correcta aplicación de esta ley. Este es con la participación consciente de cada quien en función de construir relaciones de trabajo justas e igualitarias de la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo, donde se genere alto valor agregado nacional, se eleve el nivel de vida de la población, se fortalezca la soberanía económica del país. Todo esto con la finalidad de asegurar una existencia digna y provechosa para la colectividad. Todo esto que estamos hablando se contrapone con la concepción capitalista de que el trabajador está al servicio de un patrono en función de acumular capital en manos de ese patrono a través de la irracional distribución de la riqueza donde se explota al trabajador. Entonces, tenemos que participamos en el proceso social del trabajo en función de la sociedad mediante la justa distribución de la riqueza. Y para esto tenemos que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para la creación y justa distribución de la riqueza, la producción y la construcción de una sociedad de iguales. Por esta razón es que la ley busca proteger al trabajo y garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que son los creadores de la riqueza socialmente producida y los sujetos protagónicos de estos dos procesos, educación y trabajo, para alcanzar los fines del Estado, estipulado esto en nuestra Carta Magna. Considerándose estos dos procesos fundamentales, tenemos que la esencia del proceso social del trabajo es la formación colectiva integral, continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras, puesto que desarrolla el potencial creativo de cada trabajador. Por lo tanto, el proceso social del trabajo constituye la fuente fundamental del conocimiento científico, humanístico y tecnológico que se requiere para la producción de bienes y servicios para la sociedad. Por lo tanto, las invenciones, innovaciones y mejoras son producto del proceso social del trabajo para satisfacer las necesidades del pueblo mediante una justa distribución de la riqueza. En conclusión, el proceso social del trabajo constituye la esencia de la sociedad humana que se está llamando a construir, donde la clase trabajadora es pieza clave, fundamental e indispensable. Título número 3. De la justa distribución de la riqueza y las condiciones de trabajo. Este título trata de la justa distribución de la riqueza socialmente producida por la clase trabajadora, mediante su participación en el proceso social del trabajo. La relevancia de este título está en haber cambiado la naturaleza del salario como precio de compra-venta de la fuerza de trabajo y haberlo convertido en un instrumento para la justa distribución de la riqueza, integrado conjuntamente con otros elementos como la salud, educación, recreación, vivienda, entre otros. En el contenido de este título se aclaran dos elementos, que son la riqueza y la justa distribución. En cuanto a la primera, se refiere al producto social generado principalmente por los trabajadores en el proceso social del trabajo. En cuanto al elemento de la justa distribución, indica que éste debe permitir garantizar una vida digna que permita cubrir las necesidades materiales, sociales e intelectuales, salvaguardando las condiciones en que se produce. Pero la justa distribución de la riqueza que señala esta ley va mucho más allá del seno de la clase obrera. Ella abarca al pueblo y a la sociedad. Esto se contempla en algunas atribuciones que se le especifican a las organizaciones sindicales, dentro de los cuales se encuentran el contribuir a la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades del pueblo,
No se trata de producir por producir o producir por generar riquezas en manos de uno o unos pocos. Se trata, como ya se dijo, de producir por atender una necesidad, garantizando que esta producción llegue hasta donde exista esa necesidad. Otra atribución es el ejercer el control y vigilancia sobre los costos y ganancias. Aquí se está hablando de velar por costos y ganancias justos, lo que lógicamente repercute en la sociedad al garantizarse con esto la posibilidad de alcance de todos a ese bien o servicio. Y por último, entre otros, como ya se mencionó, está la supervisión, control de las normas que garanticen la seguridad social y el proceso social del trabajo. En general, aquí podemos apreciar que la responsabilidad que se le atribuye a este tipo de organizaciones va mucho más allá de lo reivindicativo. Título número 5. De la formación colectiva integral continua y permanente de los trabajadores y trabajadoras en el proceso social del trabajo. El título 5 plantea cómo desarrollar la formación colectiva integral continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras como esencia del proceso social del trabajo, interrelacionando dialécticamente su naturaleza productora de ciencia, técnica y tecnología con la producción de bienes y servicios, en función de satisfacer las necesidades de la sociedad. Para esto, el título especifica desde cómo se concibe la formación colectiva integral continua y permanente, donde indica que es desarrollando integralmente los aspectos cognitivos, afectivos y prácticos, separando la fragmentación del saber, el conocimiento y la división entre las actividades manuales e intelectuales. Y se desglosan en este título todos los aspectos que tienen que ver con la formación colectiva integral, continua y permanente, como lo es su definición, la finalidad que ésta tiene, la orientación sobre la investigación que se genera en el marco de esta formación, las condiciones jurídicas para el desarrollo de la formación colectiva integral, continua y permanente, el derecho que tienen los trabajadores para dicha formación, así como también el derecho que tienen a la organización para la ejecución de la formación, hasta contemplar el deber de las entidades de trabajo o las empresas de garantizar a los trabajadores y trabajadoras la formación sobre los procesos productivos. El título también plantea que en los planes formativos levantados para el desarrollo de la ejecución de la formación colectiva integral, continua y permanente, se debe abarcar a la comunidad donde está establecida la entidad de trabajo. Este título es uno de los que argumenta el por qué la ley debe comprenderse, analizarse y ejecutar desde la realidad, puesto que estos planes van en función de la particularidad y la realidad existente en cada una de las entidades de trabajo. Título número 6. Protección a la familia en el proceso social del trabajo. En este título, a través de la ley, se operativiza la protección del Estado a la familia, asumiendo como concepción la establecida en el artículo 75 del texto constitucional, donde señala que el Estado protegerá a las familias como asociación natural de sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Al respecto con esto, la ley establece en su artículo 330 que los procesos educación y trabajo se orientan a la creación de las condiciones materiales, sociales y culturales requeridas para el desarrollo integral de la familia y su comunidad. Del mismo modo, en el artículo 331, la ley establece que en el proceso social del trabajo y desde cada entidad de trabajo se protegerá a la maternidad y se apoyará a los padres y a las madres en el cumplimiento de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas. A partir de aquí, la ley deja claro que la fuente de dicha protección es el proceso social del trabajo y el alcance es la protección de la maternidad y el apoyo a los padres y madres en el cumplimiento de sus responsabilidades frente a sus hijos.
y de allí se desprenden una serie de medidas que van desde el embarazo, la lactancia, hasta la crianza, incluyendo en la crianza aquellos casos de niños en condiciones especiales, estableciéndose algunas orientaciones específicas, como por ejemplo la protección integral desde el proceso social del trabajo a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y las familias específicamente de los casos más vulnerables. Todo esto bajo el principio de corresponsabilidad con organizaciones del poder popular. Título número 7. Del derecho a la participación protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales. En este título se desarrolla el principio de la participación protagónica como esencia del ejercicio de la soberanía o poder popular de la clase obrera, desde cada entidad de trabajo a través del proceso social del trabajo. Tiene su basamento en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se especifica que la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Entonces tenemos que al establecer que la participación constituye el medio necesario para lograr el protagonismo, está estableciendo que esa participación constituye la esencia del ejercicio de la soberanía, que no es otra cosa que el ejercicio del poder. Para implementar la participación protagónica de los trabajadores, la ley utiliza 3 instrumentos fundamentales que son la organización sindical, la convención colectiva y los consejos de trabajadores. En cuanto a la organización sindical, la ley le determina su competencia y finalidades, cuyo objetivo es el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social del trabajo. A través de ese objetivo está dejando claro que corresponde a la clase trabajadora gestionar de forma directa y democrática el proceso social del trabajo, y esto solo es posible con la participación protagónica en dicho proceso, es decir, planificando, presupuestando, ejecutando, controlando y evaluando el resultado de esa gestión. En cuanto a las convenciones colectivas, la ley favorece las relaciones colectivas armónicas para la mejor protección del proceso social del trabajo y el desarrollo del trabajador y la trabajadora para alcanzar los fines del Estado, y a través de ellas se puede dar un seguimiento a su contenido en función de alcanzar los objetivos. Y el último instrumento, los consejos de trabajadores, fueron concebidos dentro de la ley como la organización específica de la clase obrera como sujeto social protagónico de la gestión directa y democrática de dirección del proceso social del trabajo. En su artículo 497 se indica que los consejos de trabajadores y trabajadoras son expresiones del poder popular para la participación protagónica en el proceso social del trabajo, con la finalidad de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo. Visto estos 5 títulos, donde se abordan los aspectos novedosos de esta ley, podemos concluir que en la correcta aplicación y uso de ella reposa la clave fundamental para avanzar en la dirección y ejecución del nuevo modelo socioproductivo del país. Resumiendo todo lo dicho, tenemos que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras considera el trabajo como un proceso. Por lo tanto, su fin es buscar desarrollar el proceso social del trabajo. Y la esencia de ese proceso social del trabajo es la formación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y las trabajadoras. Donde la formación colectiva, integral, continua y permanente tiene como finalidad el pleno desarrollo de los trabajadores y trabajadoras para su participación consciente y protagónica. Esa participación protagónica no es simplemente la ejecución de funciones en un puesto de trabajo, se refiere a la participación consciente en el proceso productivo. Pero ese proceso productivo visto como totalidad, es decir, desde el diagnóstico, la planificación, producción, seguimiento, control hasta la distribución.
Esto significa gestión del proceso productivo, es decir, del proceso social del trabajo dirigido de manera consciente por la clase trabajadora. En conclusión, estamos hablando de la gestión directa y democrática de dirección del proceso social del trabajo. Visto estos aspectos, podemos tener un criterio valorativo y comparativo sobre esta ley, lo cual sería interesante ver la opinión de cada uno de ustedes. En tal sentido, los invito a dejar sus comentarios o a subir sus apreciaciones al correo yahanayariz@hotmail.com. Muchas gracias por el tiempo prestado, nos vemos en una próxima clase.